Puedes apuntar allá. ¿Sí está? Muy buenos días. El día de hoy presentaremos la actividad 8.4, informe final de nuestra unidad didáctica sobre el teorema de Tales. Nuestro grupo 4, conformado por Angie Paola Pinto, quien les habla Camila Sánchez, y nuestra tutora Diana Catalina Páez. Para el día de hoy presentaremos una breve introducción, la articulación de los contenidos, los aspectos cognitivos, el esquema general de nuestra unidad didáctica. Continuaremos con las tareas de la unidad didáctica que están conformadas por la tarea diagnóstica, la secuencia de tareas de aprendizaje, el examen final, por último las conclusiones y las referencias. Bueno, nosotros nos hicimos una pregunta al principio y es, ¿por qué consideramos importante el teorema de Tales? Al revisar cada uno de nuestros planes de área, nos dimos cuenta pues, que la intensidad horaria es poca en el pensamiento geométrico y sistema de medida. Tampoco se evidenciaba en la mayoría de los planes de área este tema. Sí, casi la mayoría de las instituciones se dejaba como a un lado y consideramos que es un tema importante, dado que el teorema pues, establece principios fundamentales de la geometría, pues que son aplicables en diversas áreas, como lo son la arquitectura, la ingeniería y demás ciencias. También aporta y facilita la comprensión de las proporciones y la resolución de problemas geométricos. Nuestra unidad didáctica la implementamos en el Instituto Caldas de la ciudad de Bucaramanga en el grado octavo, con estudiantes que oscilan entre 13 y 15 años. Son estudiantes perdón, la institución está ubicada en la zona urbana y es estrato 4. Nosotros tuvimos en cuenta unos documentos curriculares, los nacionales, internacionales tuvimos en cuenta PISA. En los nacionales tenemos los estándares básicos de competencia. El teorema de Tales se relaciona y se ubica en el pensamiento espacial y sistemas geométricos. Se relaciona con el estándar de reconozco y contrasto propiedades en relaciones geométricas utilizadas en la demostración de teoremas como lo son Pitágoras y Tales. También se relaciona con el derecho básico de aprendizaje, identifica regularidades y argumenta propiedades de figuras geométricas de teoremas y aplica en situaciones reales. Está ubicado en el documento de PISA como la categoría de espacio y forma. Antes de implementar, nosotros hicimos un análisis de contenido. Dentro de ese análisis diseñamos una estructura conceptual del teorema de Tales, en donde se relacionan conceptos como lo son la intersección entre rectas transversales y rectas paralelas. La intersección de estas rectas forman segmentos proporcionales que se pueden verificar por medio de la constante de proporcionalidad o bien sea también utilizando las propiedades de las proporciones, en donde también se utiliza el teorema fundamental de la proporcionalidad y se aplican procedimientos como son la regla de tres simple, directa y las ecuaciones multiplicativas. También se asocia los triángulos semejantes. También diseñamos un sistema de representación. El teorema de Tales se puede representar mediante los sistemas gráfico, geométrico, pictórico, ejecutable, numérico, tabular y simbólico. Dentro de estos sistemas se pueden observar unas traducciones entre sistemas. ¿Esto qué quiere decir? Que los estudiantes pueden representar el teorema de Tales mediante el sistema de representación simbólico. Acá se observa el sistema de representación simbólico, los nombres de los segmentos y luego los estudiantes forman razones y proporciones también ya con las medidas de esos segmentos. Entonces ahí podemos observar esa traducción entre sistemas de representación. Fenómenos que le dan sentido a este tema. El teorema de Tales, con el teorema de Tales se puede determinar la altura de un árbol, de un edificio, de un poste, o también se pueden calcular distancias, por ejemplo, la distancia que hay de la costa a un barco. Estos fenómenos están asociados a un contexto fenomenológico como es el cálculo de distancias inaccesibles, el teorema fundamental y el teorema fundamental de la proporcionalidad. Eh, También tenemos fenómenos asociados como el de determinar el paralelismo entre calles y carreras cortadas por transversales. Este está asociado al recíproco teorema de Tales, que nos habla sobre el paralelismo entre rectas. En relación con los aspectos cognitivos, tenemos tres expectativas. Unas de ellas son las de nivel superior, en donde se relacionan las capacidades matemáticas fundamentales y los procesos matemáticos. Con cada una de las tareas de aprendizaje quisimos contribuir a estas capacidades, a que los estudiantes desarrollaran estas capacidades y estos procesos matemáticos. Estas capacidades y estos procesos matemáticos hacen parte del documento de PISA.
También como expectativas de nivel medio, tenemos dos objetivos para nuestra unidad didáctica. El primer objetivo está relacionado con utilizar el teorema para calcular distancias en contextos matemáticos y situaciones reales. Nosotros caracterizamos nuestro objetivo a partir de un grafo. Este grafo está conformado por unos criterios de logro y unas capacidades. ¿Eso qué nos quiere decir? Que esos criterios de logro son como los diferentes caminos que pueden utilizar los estudiantes para desarrollar una tarea. Esos criterios de logro también están asociados con unos errores en los que los estudiantes pueden incurrir en el momento en que estén abordando, trabajando cada uno de estos criterios de logro. Dentro de este grafo resaltamos los criterios de logro como son los sistemas de representación. También tenemos procedimientos como hallar la constante de proporcionalidad, utilizar el producto cruzados en una proporción o utilizar la propiedad uniforme para encontrar esas distancias que queremos hallar o encontrar en las diferentes situaciones planteadas en las tareas de aprendizaje. En el objetivo 2 es verificar el paralelismo entre las rectas cortadas por dos transversales a partir de las relaciones de proporcionalidad entre segmentos adyacentes y correspondientes. Con este objetivo queremos contribuir al recíproco teorema de Tales. Para él también diseñamos un grafo con cada uno de los caminos, diferentes caminos de aprendizaje que pueden optar los estudiantes. Bien sea dentro de este grafo resaltamos también eh, el criterio de logro de encontrar la constante de proporcionalidad o utilizar las propiedades de productos cruzados en una proporción para verificar el paralelismo entre rectas. También tenemos unas expectativas afectivas. Con cada una de las áreas de aprendizaje queremos contribuir a que los estudiantes desarrollen esas expectativas afectivas, como por ejemplo desarrollar la confianza para que representen datos de un enunciado, también que adquieran esa seguridad para establecer las proporciones entre segmentos adyacentes o correspondientes y sobre todo fomentar el interés en los estudiantes para que ellos vean la importancia del teorema y cómo se aplica en contextos de situaciones de la vida cotidiana. Eh, este es bueno, no es el listado completo, es una parte del listado. Nosotros diseñamos 4 dificultades. Cada una de esas dificultades está asociada a un conjunto de errores que hacen parte del grafo y de los criterios del logro que les mencioné anteriormente. Tenemos un ejemplo y es, por ejemplo, la dificultad que tienen los estudiantes para extraer información en los enunciados y crear las representaciones. Un error que se asocia a esta dificultad es realizar una representación geométrica donde no se evidencie la intersección entre rectas paralelas y rectas transversales. El esquema general de nuestra unidad didáctica está compuesto por 11 sesiones. Cada una de esas sesiones está entre los 40 y 60 minutos. La primera sesión pues, es la presentación de la unidad didáctica, los objetivos de cada una de las tareas de aprendizaje, luego la implementación de la tarea diagnóstica, una retroalimentación de esa tarea diagnóstica. De la sesión 4 a las 7 aplicamos cada una de las tareas de aprendizaje que se diseñaron para los dos objetivos de nuestra unidad didáctica. Continúa con una retroalimentación de esas tareas de aprendizaje para luego ya abordar el examen final, implementar el examen final y hacer una retroalimentación del examen final y por último dar cierre a la unidad didáctica. A continuación, mi compañera presentará las tareas de la unidad didáctica. Bueno, muy buenos días para todos. Sí, sí. Respecto a las tareas de la unidad didáctica, hemos diseñado una tarea diagnóstica, 4 tareas de aprendizaje y un examen final. Respecto a la tarea diagnóstica, esta está conformada por 5 ítems, los cuales formulamos teniendo en cuenta un listado de 16 conocimientos previos, una temporalidad de 50 minutos para su implementación y una posterior retroalimentación de 40 minutos. Consideramos importante para la evaluación de esta tarea diagnóstica no dar un porcentaje como tal, sino advertir al profesor que debe implementar esta tarea un tiempo antes de abordar las tareas de aprendizaje, ya que debe lograr que aquellos estudiantes que presentan aún dificultades puedan superarlas. Dentro de los conocimientos previos, tenemos conocimientos previos asociados al pensamiento, a los procedimientos numéricos, geométricos o métricos. En este caso, por ejemplo, el conocimiento número 22, usar la propiedad uniforme para resolver ecuaciones. Presentamos un ejemplo, el ítem número 3 de la tarea diagnóstica, en la cual los estudiantes deben proponer las razones y las proporciones en las cuales se evidencia que debe
tener en cuenta pues el conocimiento previo número 6, identificar medios y extremos en una proporción, o el conocimiento previo número 12, resolver operaciones. Bueno, respecto a la secuencia de tareas de aprendizaje, como ya lo he mencionado, tenemos 4 tareas de aprendizaje, 2 para el objetivo 1 y 2 para el objetivo número 2. Si bien vamos a presentar la formulación de cada una de estas 4 tareas, advertimos que aún, daremos más énfasis en la tarea 1.2, canchas de baloncesto. Bueno, en un primer acercamiento que el estudiante tiene en esta secuencia de tareas para el primer objetivo, observamos en esta formulación una imagen en la cual representa un barandal. Sí, es una tarea que se pretende resolver en el aula con un agrupamiento en parejas, y pues se pretende que los estudiantes logren identificar rectas paralelas que corresponderían en este caso a los barandales que están en sentido vertical. ¿Cuál es el objetivo de esta tarea? Lograr que los estudiantes superen esas dificultades al momento de plantear razones y proporciones. Respecto a la tarea 1.2, canchas de baloncesto, como ya lo he mencionado, vamos a describir cada uno de los elementos que conforman la ficha de las 4 tareas. Respecto a los requisitos, los estudiantes deben tener presentes triángulos semejantes, segmentos correspondientes, conversión de unidades, utilizar correctamente la regla de 3 simple directa y posteriormente resolver ecuaciones con coeficientes racionales. Esta tarea se encuentra enmarcada dentro del contexto fenomenológico, cálculo de distancias inaccesibles, y pues motiva a los estudiantes dado que se desplazan a instalaciones externas de un aula de clase. Bueno, en la formulación que se muestra en pantalla, nuevamente pues tenemos allí los elementos, los materiales que deben requerir ellos, con la formulación de la tarea, el espejo que deben ubicar de manera estratégica frente a la cancha frente a la canasta de la cancha de baloncesto, para poder pues luego realizar una transcripción a los sistemas de representación. Presentamos un ejemplo referente al sistema de representación geométrico. Si bien los estudiantes pueden utilizar este sistema de representación y realizar la asociación de triángulos semejantes o crear una representación como se muestra en pantalla, donde se evidencie la intersección de rectas paralelas y transversales, también puede optar por utilizar el sistema de representación simbólico o el sistema de representación tabular. Bueno, referente a los criterios de logro y sus errores asociados. En pantalla podemos observar la primera parte del grafo de criterios de logro, los 3 primeros criterios asociados a la identificación, organización de la información que se da en los enunciados de la tarea, y los 3 siguientes referente a la decisión que toma el estudiante respecto a los sistemas de representación que desea utilizar. Para cada uno de estos criterios de logro tenemos unos errores asociados. Por ejemplo, el error número 10, realizar representación geométrica en la que no se evidencie la intersección de rectas paralelas y transversales. Para cada uno de estos errores también el profesor, pues hemos generado unas ayudas que el profesor interviene para poder lograr que esos estudiantes superen esa dificultad y puedan avanzar en su camino de aprendizaje. En esta parte tenemos la segunda parte del grafo de criterios de logro, referente a los procedimientos que ellos pueden emplear en el momento de dar solución a la tarea. Tenemos el error E27 asociado a la utilización de la propiedad uniforme. Este error pues es referente a resolver ecuaciones multiplicativas con procedimientos aditivos, para lo cual pues tenemos la ayuda de sugerir recordar cuál es la operación inversa de la multiplicación, o si el resultado obtenido de la altura de la canasta de baloncesto es coherente. Bueno, respecto a la actuación del profesor durante la implementación de cada una de las tareas, pues específicamente para esta, el profesor debe estar pendiente de organizar los grupos, verificar los materiales que se requieren para la implementación de cada tarea, interactuar con los estudiantes de manera que en el momento que ellos incurran en un error, él esté atento a brindar esas ayudas correspondientes. Y finalmente, pues realizar una retroalimentación. En cuanto a las sugerencias metodológicas,
Es importante para esta tarea que el profesor esté pendiente de la ubicación que los estudiantes dan al espejo, verificar en todo momento que en realidad se esté en la ubicación de ese estudiante en específico, permita el reflejo de la canasta de baloncesto en ese espejo. Y supervisar que se estén realizando los procedimientos de forma escrita, ya que para la evaluación, pues el profesor debe tomar esos registros para poder verificar el logro de la meta de la tarea y pues el aporte de esta tarea a cada objetivo. Bueno, continuando, tenemos dos tareas también para el objetivo número 2. En este caso, al momento de abordar estas tareas para el objetivo número 2, ya los estudiantes están en la capacidad de superar dificultades asociadas a la formulación de razones y proporciones. En este caso, se entregan 5 cuerdas a los grupos de estudiantes y deben modelar como se muestra en la imagen. En la tabla damos algunas medidas y la finalidad de esta tarea es verificar cuál de ese conjunto de medidas hace que las rectas sean paralelas. En este caso, las rectas que están de forma horizontal mostradas en pantalla. Para la tarea 2.2, los cables, de manera similar, pues la variación que tenemos aquí es proponer ese reto al estudiante de lograr realizar ese planteamiento de razones y proporciones en el momento que las rectas transversales tienen un punto de intersección. Entonces, por lo tanto, también se verifica el paralelismo entre los cables A, B, C y D. Bueno, respecto al examen final. Este examen final está diseñado con 3 ítems, 2 para evaluar el objetivo número 1 y 1 para evaluar el objetivo número 2. La meta de este examen es evaluar el logro de las expectativas de aprendizaje después de haber implementado las tareas de aprendizaje. En cuanto a la evaluación de este objetivo, lo ejemplificamos mediante el ítem número 2, enmarcado en el objetivo 1. Entonces, como se observa nuevamente, está enmarcado en el contexto fenomenológico distancias inaccesibles, dado que se propone al estudiante encontrar la distancia que hay desde la isla hasta la torre. Entonces, para ello, pues realizan todo su proceso de agrupamiento, el tiempo estipulado, y cabe aclarar que el examen final es de forma individual. En cuanto a la evaluación, tenemos una rúbrica de desempeños en el nivel superior, es cuando el estudiante puede tomar en cuenta un sistema de representación, plantear las proporciones sin incurrir en ningún error. En el desempeño alto, cuando incurren errores asociados al planteamiento de proporciones. Nivel básico, cuando incurren errores a partir de la selección del sistema de representación. Y un nivel bajo, cuando el estudiante no logra organizar esa información que se proporciona en los enunciados. Bueno, como conclusiones, nuestra unidad didáctica pues, nos permitió, a raíz del análisis de los documentos curriculares y tras hacer un análisis de contenido, pudimos lograr que nuestra unidad didáctica diseñamos tareas de aprendizaje interesantes a los estudiantes, enfocadas en el teorema de Tales y su recíproco, y esto se logró mediante la selección de fenómenos que dan sentido al tema. En resumen, esta unidad didáctica representa un ejemplo destacado de buenas prácticas en la enseñanza, ofrecer a los estudiantes una experiencia de aprendizaje enriquecedora y prepararlos para enfrentar desafíos académicos y eh, profesionales con confianza y competencia. También queremos dar un agradecimiento a cada uno de nuestros profesores, a nuestra tutora y a cada uno de nuestros compañeros por hacer de estos 2 años una excelente y maravillosa experiencia. Gracias. Le doy entonces la palabra a la profesora